Juan capítulo 18, el verso 37, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Verso 38 y último. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Ayúdeme a orar. Padre amado, una vez más venimos delante de su presencia, oh Señor, dándole la gloria, la honra, el honor, el poder y toda la alabanza. Gracias por el privilegio que usted nos da de estar en su casa, casa de oración, para que le alabemos, para que le bendigamos. Ayúdanos, Señor, a entender su bendita palabra. Se lo pedimos, oh Rey, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Yo no sé si usted alguna vez ha leído esta parte de la palabra de Dios, en donde vemos que el Señor Jesucristo está prácticamente en las últimas horas o contando con las últimas horas de vida, puesto que sabemos que está siendo interrogado por Pilato en esta oportunidad. Y nos damos cuenta que Pilato hace una pregunta bastante interesante al Señor Jesucristo, y tal vez usted se la ha realizado alguna vez, inclusive las personas que estaban allá afuera a veces se la han hecho. Note que en el verso 38 y 37 y 38 el Señor está respondiendo y de alguna manera está dejando inquieto a Poncio Pilato. Poncio Pilato pregunta: ¿qué es la verdad? Y es bastante interesante que en estos tiempos tan modernos y actualizados que nos ha tocado vivir, hay muchísimas personas allá afuera y tristemente a veces dentro del pueblo de Dios que todavía no saben quién es la verdad. Y quiero ir un poquitito más allá, ni siquiera saben dónde está la verdad. Muchos a través del paso del tiempo se han confundido acerca de esta verdad y creen que la verdad se encuentra en un rótulo de una congregación, de un concilio o cualquier otra cosa. Pero déjeme decirle que el rótulo, el concilio no tiene nada que ver con la verdad. Nos damos cuenta que inclusive hay personas que llegan al punto de insultar, de agredir, de ofender y hacer tantas cosas con tal de defender un rótulo, con tal de defender un concilio, con tal de defender una congregación o denominación específica. Y esto es algo que ha ocurrido durante todo el tiempo, y en estos momentos, especialmente con el incremento de las redes sociales, nos damos cuenta que esto está creciendo cada día más. Pero note, usted y yo tenemos que ver lo que nos dice la palabra de Dios, y exactamente la verdad se encuentra única y exclusivamente dentro de la palabra de Dios, es decir, la Biblia. La palabra de Dios es la que nos enseña la verdad. Y me gustaría introducir un tema o título para compartir con usted en esta hora, y viene en forma de pregunta: ¿dónde está la verdad? Pregúntele a su hermano o hermana que está a la par: hermano, ¿usted sabe dónde está la verdad? Voltéese a su hermano o hermana que tiene a la par y pregúntele: hermano, ¿usted sabe dónde está la verdad? Porque es importante que nosotros entendamos dónde está la verdad y quién es la verdad. Porque erróneamente por mucho tiempo hay personas que creen que la verdad se encuentra en un rótulo. Iglesia tal, podemos encontrarlo de la iglesia tradicional, que a capa y espada ofenden y hacen tantas cosas. No todos, pero hay muchas personas, y así encontramos en muchas congregaciones que hay personas que están peleando por un rótulo, están peleando por un concilio, y no se dan cuenta que eso no tiene nada que ver. La verdad se encuentra dentro de la palabra de nuestro Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 14, verso 6. Gloria a Dios.
Evangelio de Juan en el capítulo 14, el verso 6, porque esto es lo que está hablando el Señor Jesucristo con Poncio Pilato. Le está diciendo, ¿tú sabes dónde está la verdad? Y Poncio Pilato, me imagino ahí pajaritos en la mente, wow, ¿de qué está hablando? Amén. Y tristemente a veces encontramos creyentes, personas que no saben quién es la verdad. Pero mire lo que nos dice Juan capítulo 14, el verso 6. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿quién es la verdad, queridos hermanos? Esta respuesta es la que encontramos en la palabra de Dios y es la que nos dice el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y Él es la vida. Él es absolutamente todo. Y por ahí está otro texto que dice que en Él estamos completos. Amén. No dice en un rótulo o en un concilio o en la iglesia o congregación tradicional, que a veces la gente se pelea tanto y dice que es la más antigua. Algo puede ser antiguo, pero no estar en la verdad, ni tener mucho menos la verdad. Amén. No por antiguo significa que tiene la verdad, no porque tiene un terrenazo bien grande, aquel templo hermoso y que no sé qué y que no sé cuándo. No porque tenga todas esas cosas significa que puede tener la verdad. Amén. Ahora nos damos cuenta que en este verso 6 el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Note que esta respuesta que encontramos en este verso 6 la está dando el Señor Jesucristo como una respuesta, valga la redundancia, a la pregunta que Tomás le acababa de hacer en el verso 5. Lea conmigo Juan capítulo 14, el verso 5. Note que el Señor interactuaba muchas veces con sus discípulos y con las personas a su alrededor, por supuesto. Ahora este verso 6 es la contestación, es la respuesta a lo que Tomás le estaba preguntando en el verso 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Amén. Entonces el Señor le está contestando a Tomás y le está afirmando que Él es el camino y que Él es también la verdad y que Él también tiene la vida. Continúa declarándole lo que significa esa manifestación que le acaba de dar. Continuemos leyendo, por favor, en Juan capítulo 14, el verso 7 en adelante, por favor. Juan capítulo 14, el verso 7. Tenga su Biblia a la mano, por favor. Dígame amén si usted lo tiene. Dice el verso 7, si me conocieses, es el Señor Jesucristo el que está hablando. Continuando la interacción, la contestación, la respuesta con Tomás, continúa diciendo el verso 7, si me conocieses también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Verso 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Verso 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre? Algunas personas dicen yo estoy. No dice yo estoy, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Verso 11, creedme que yo soy, una vez más, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Verso 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Verso 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿Cuál nombre? Jesús.
lo haré, dice el Señor, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso 14 y último. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es decir, en estos versos, queridos hermanos, nos está mostrando y revelando el Señor Jesucristo que Él y el Padre son la misma esencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por ahí dicen la misma persona. No, no es la misma persona. La misma esencia es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, note, amados hermanos, que el Señor está revelando que cuando alguien pide en oración al Padre, dice Padre, en el nombre de Jesús, dice que Jesús lo lleva a cabo. Y cuando alguien dice Jesús, en tu nombre pido algo, también el Señor lo lleva a cabo. Debemos entender, queridos hermanos, que la verdad se encuentra dentro de la palabra de Dios. Pero sabe, queridos hermanos, que la Biblia es lo que menos se estudia en las congregaciones cristianas. ¿Sabía usted que los cristianos somos los que menos leemos la palabra de Dios? Estamos interesados en las redes sociales, y no estoy diciendo que está viendo cosas malas, no me malinterprete. Estamos interesados en las redes sociales, vemos noticias, eventos y aquí y allá, trabajo, etcétera, etcétera. Pero los cristianos, no todos por supuesto, pero tristemente los cristianos son los que menos leen la palabra del Señor. Correcto. ¿Qué es la verdad? La revelación de Dios y su palabra manifestada en Jesucristo, quien es la verdad encarnada, quien nos conduce a la salvación. En pocas palabras, en toda congregación, concilio, denominación cristiana, como se quiera llamar o tenga el nombre que quiera tener, de quien más se debería hablar en dicha congregación es del Señor Jesús y no de otra cosa. Pero tristemente hay congregaciones que se molestan porque se habla de Jesús. Y dicen, ahí solo de Jesús habla. ¿Y de quién vamos a hablar entonces? Amén. Amén. Si Jesús es el camino, si Jesús es la verdad, si Jesús es la vida, ¿de quién vamos a hablar entonces, queridos hermanos? Amén. Entonces, ¿de quién se debería hablar más dentro de las congregaciones cristianas? Del pastor. Hay gente que solo buscando video a ver qué encuentra de los pastores o de los músicos o de qué está pasando en las congregaciones, pero no cosas buenas, cosas malas para ver, tener que estar enterado y actualizado de qué es lo malo que está pasando en las congregaciones. No, queridos hermanos, de quien más deberíamos de estar en nuestra boca, en nuestras conversaciones, de quien más deberíamos de hablar es de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, de aquel que murió en la cruz del Calvario, y aquel que nos rescató, y aquel que nos ha dado la salvación, y aquel que nos tiene con vida el día de hoy. Por ende, en las congregaciones cristianas, de quien más se debería de hablar es del Señor Jesús. En una ocasión, un hermano que nos visitaba dice, pastor, ¿y por qué aquí solo de Jesús habla? Y yo en forma de como un poco así, un poco de como broma, un poco llevándolo así, le digo, hermano, disculpe, ¿y de quién podemos hablar? Pregunto, ¿de quién vamos a hablar? Del Señor Jesús. No podemos hablar de algo más que de Él, porque todo gira alrededor de Él. Recuerde, Él es el camino. Y lo que nos interesa es saber cómo caminar por ese camino, amén. Cómo no salirnos de ese camino que Él nos ha trazado. Cómo podemos hacer para mantenerlo allí. Si Él es la vida, nosotros debemos de procurar de estar conectados con Él. Él es el todo para cada uno de nosotros. Si Él es la verdad, entonces no deberíamos de andar invirtiendo tanto tiempo en los alrededores, sino más bien en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunas características para nosotros poder conocer un poquito más la verdad dentro del contexto bíblico. Nos damos cuenta que la verdad viene como una revelación divina.
El Señor nos ha dejado a través de su bendita palabra tantos textos que nos definen y nos hacen saber que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la fuente de toda verdad y su revelación está disponible para todas las personas que vivimos en esta tierra. Amén. Y entonces nos damos cuenta que es en la palabra de Dios en donde usted y yo vamos a encontrar todo lo necesario para poder irnos con el Señor. Segunda característica, dentro de la Biblia encontramos la verdad absoluta que nos confronta con la realidad que nosotros podemos ver a nuestro alrededor. Es decir, la verdad que se corresponde con la realidad, con lo que es, con lo que el Señor muestra a través de la creación misma, como también a través de su bendita y poderosa palabra. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 1, el verso 9 en adelante. Evangelio de Juan en el capítulo 1, el verso 9 en adelante. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Dentro de las congregaciones cristianas de quien se tiene que hablar todo el tiempo, y es un tema que no debería de pasar de moda ni causar aburrimiento, es hablar del Señor Jesús. Pero hay gente que dice, ay no, otra vez va a hablar de Jesús. Jesús la vida, Jesús la luz del mundo, Jesús el camino. Ay no, y hay gente que se siente, ay no, pero es que eso ya me lo puedo. Pero ¿de quién más podemos hablar, queridos hermanos? ¿A quién es que vamos a ir a adorar allá en la patria celestial? A Jesús. Amén. Si nos aburrimos acá, ¿cómo la vamos a pasar allá? Amén. Si a veces aquí sentimos aburrimiento, ay no, los mismos coritos, los mismos cánticos, ay que todo esto, y empezamos a poner tantos pero nos damos cuenta que vamos para la patria celestial y vamos a adorar a nuestro gran Rey, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es nuestro Dios. Amén, amén. Juan capítulo 1, el verso 9 dice la Escritura: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? Pero el mundo no le conoció. Continúa diciendo la palabra de nuestro Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los hijos de Dios digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que nosotros provenimos de aquella luz verdadera. Por eso me da a veces hasta un poquito de molestia y incomodidad ver que a veces en las congregaciones ya no hayan que inventarse para mantener a la gente entretenida. Que huevitos de Pascua, que Halloween, que Navidad, que no sé qué, que el día de esto, que el fulano, y ya no hayan que meter a sus congregaciones para que la gente esté entretenida. Y de Jesús es de quien menos se está hablando en las iglesias, queridos hermanos. Y eso causa muchísima tristeza. Por eso usted puede ver que hay congregaciones que tienen que cambiar la iluminación, aquello más bonito, que parezca como cine, teatro, como discoteca, que luce y todo eso, para que la gente esté entretenida. No se habla de oración, no se habla de ayuno, no se habla de estudiar la Biblia, no se habla de evangelizar, no se habla de Jesús, no se habla de nada de estas cosas, porque eso es lo que la gente quiere, estar allí entretenida. Pero en este lugar no es así, querido hermano. Nosotros alabamos y bendecimos a nuestro Dios. En este lugar usted y yo alabamos al Señor, y de quien más usted va a escuchar predicación tras predicación es hablar del Señor Jesús. La verdad causa salvación en las personas. La verdad, cuando escucha la verdad. Porque cuando alguien escucha algo para motivarlo, algo un poco amañado para que la gente se sienta cómoda, pero no está escuchando la verdad, por ende nunca va a conocer la salvación.
Amén. Nosotros debemos de escuchar la verdad revelada de nuestro Dios nos conduce a la salvación. Conocer a Jesús, la verdad encarnada, es el camino para la redención. ¿O le gustaría que cambiáramos el mensaje, hermanos? Dígame. ¿Le gustaría que cambiáramos el mensaje? Para que la gente esté cómoda, para que esté lleno esto, para que todo el mundo diga, ay, que yo quiero ir a esa iglesia, qué bonita esa iglesia. ¿Le gustaría que cambiemos el mensaje? Que ya no bauticemos en el nombre de Jesús, que creamos en tantas cosas. ¿Le gustaría que este domingo el pastor trajera huevitos de Pascua? ¿Ah? Porque eso es lo que la gente está entretenida. Tristemente, queridos hermanos, eso es lo en la que las muchas congregaciones han caído. Pero nosotros no somos así. Nosotros creemos en nuestro Dios. Creemos en la verdad de la palabra de Dios. Y la Biblia es la verdad de la palabra de Dios. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el verso 14, por favor. Evangelio de Juan en el capítulo 10, el verso 14. Cuando usted lo tenga, dígame aleluya. Evangelio de Juan en el capítulo 10, el verso 14. Gloria a Dios. Dice el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Usted conoce a su pastor? Al pastor de pastores, al rey de reyes, al señor de los señores, al que ha prometido venirnos a llevar. Gloria sean dadas al Señor. Él es nuestro buen pastor y nosotros le conocemos a Él. Pero imagina, hay mucha gente allá afuera diciendo, yo conozco a mi gran pastor Jesús, pero este domingo va a estar quebrando huevitos de Pascua. Como buscando ahí con los niños, vaya poniéndose de acuerdo, vaya, ve a buscar a ver quién trae más huevitos de Pascua. Y dicen que conocen a su pastor. Pregunto yo, el Señor dice, yo conozco mis ovejas, dice el Señor, y las mías me conocen. Es decir, si alguien anda perdido, ay, pero es que los niños, para que no estén aburridos, porque pobrecitos los niños, hay que traerles juguetitos, porque los niños se aburren. Sí, pero eso no lo enseña la palabra de Dios. Nos damos cuenta que ese domingo habrá miles de creyentes en todo el mundo, que dudo mucho si son creyentes de verdad, pero están haciendo lo que no dice la palabra de Dios. El Señor dice, mis ovejas me conocen. Ahí mismo en Juan capítulo 10, el verso 9. Sé que a veces la verdad incomoda, queridos hermanos. La verdad molesta a veces, la verdad nos causa a veces y nos saca de nuestras casillas, pero es mejor la verdad, porque la verdad te va a incomodar por un momento, pero te va a conducir a conocer al Señor Jesucristo. Es mejor la verdad, aunque incomode, que una mentira mediante la cual te vas a sentir cómodo y te vas a reír, pero al final esa mentira te está conduciendo a una eternidad de condenación. Juan capítulo 10, el verso 9, dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Quién es la puerta, queridos hermanos? Jesús. Pero hay gente que dice, no, mi iglesia tiene la verdad. Aquella antigua, esa es la que el Señor dejó. Y empieza la gente en ese estira y encoge. Pero note lo que dice la palabra del Señor. Jesús diciendo, yo soy la puerta. El que por mí entre. Una vez más el verso 9. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Para poder entrar por la puerta que es el Señor Jesús, necesitamos conocerlo a Él. Porque alguien puede decir que conoce a Jesús, pero no está haciendo lo que el Señor ha dejado en su bendita palabra. Tenemos que conocer al Señor. Él es la verdad.
La verdad, queridos hermanos, nos impulsa a generar y producir cambios en cada uno de nosotros. Pocos amén, pero es la verdad. Cuando alguien conoce la verdad, comienza a producir frutos dignos de arrepentimiento. Se nota el cambio en la vida de esa persona. Si ha conocido la verdad. Si no ha conocido la verdad, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 20 años y todavía la misma persona. Pero cuando alguien conoce la verdad de la palabra de nuestro Dios, comienzan a venir frutos en su vida. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 16, por favor. 2 de Timoteo en el capítulo 3, el verso 16. La verdad de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Dígame amén cuando usted lo tenga. 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Dice la escritura o el texto. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Usted lo cree? Dígame. Y útil para enseñar. Dígame si usted lo cree. Para redarguir, dígame si usted lo cree. Para corregir, dígame si usted lo cree. Para instruir en justicia, dígame si usted lo cree. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, si nosotros queremos ver frutos en nuestra vida, tenemos que acudir a la palabra de nuestro Dios. ¿A quién nos revela la palabra de Dios? Nos revela a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, que es nuestro pastor de pastores, que Él es la puerta, Él es absolutamente todo para todas las necesidades que el hombre pueda tener. Es decir, queridos hermanos, andar en la verdad implica vivir de acuerdo con la palabra de Dios y sus mandamientos, lo cual se refleja o se demuestra a través de nuestras acciones. Aleluya. Vivimos en un mundo en donde la gente está por todos lados diciendo que son de Dios, pero sus frutos dejan muchísimo de qué hablar. Sus acciones dejan mucho de qué hablar. Nos damos cuenta que cuando alguien conoce la verdad, será libre. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 8, el verso 32, por favor. Evangelio de Juan en el capítulo 8, el verso 32. Dígame gloria a Dios cuando usted lo encuentre. Evangelio de Juan en el capítulo 8, el verso 32. Dice el Señor, una vez más el Señor Jesús hablando y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le pregunto yo a usted, querido hermano, querida hermana, querido joven, querido niño, querida señorita, ¿usted ya conoció la verdad? Amén. ¿Usted ya conoció la verdad? Levánteme la mano si usted ya conoció la verdad. Porque cuando alguien conoce la verdad y no se está mostrando el fruto de lo que encontramos en la verdad, que es el Señor Jesús, hay un problema allí por dentro. Note que cuando alguien conoce la verdad, es completamente libre. El Señor lo liberta, el Señor le da vida. Cuando alguien conoce la verdad verdaderamente, sale de su ignorancia, sale de la práctica de pecado o de cosas que lo alejan de la gracia y la misericordia del Señor. Pero cuando alguien conoce la verdad, ahora comienza a experimentar la libertad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice el cántico antiguo, Cristo rompe las cadenas. Amén. Y muchos lo entonan, pero muchos de estos que entonan este cántico antiguo no han sido liberados aún.
Todavía hay algo que los está deteniendo. Todavía hay algo que los está atando. Pero nos damos cuenta que el Señor nos ha hecho libres. ¿Usted ha sido libertado, hermano? Amén. ¿Usted ha sido libertado? Amén. ¿Usted ya conoció la verdad? Amén. ¿Está en el camino? Gloria a Dios. Nos damos cuenta que cuando conocemos la verdad, el Señor nos da ese espíritu de discernimiento para poder discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, tanto en el ambiente natural como en el ambiente espiritual. Amén. Cuando alguien conoce la verdad de la palabra de Dios, no toma decisiones apresuradas, sino que primero busca la dirección de Dios, primero busca la presencia de Dios, primero dice: Padre, ayúdame para ver qué está pasando con esta situación. Vayan conmigo por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 5, el verso 21. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, el verso 21. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Primera de Timoteo capítulo 5, el verso 21. Dígame amén si usted lo tiene. Primera de Tesalonicenses, gracias. Primera de Tesalonicenses, perdone que a veces en mi mente creo que lo estoy diciendo, pero estoy por otro lado, perdón por eso. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 21 dice: examinarlo todo, retener. ¿Usted hace así cada día? ¿Usted examina cada día todo? Amén. Cuando manda a sus hijos a la escuela, en el trabajo, con esas conversaciones. Amén. Con esas invitaciones que a veces hace, invitaciones a participar en cosas que no agradan a Dios. Usted examina todo eso primero y después dice: Señor, dame tu dirección, permíteme discernir de dónde viene toda esta cosa. Y después que usted recibe la dirección de nuestro Dios, entonces usted dice: sí voy, o directamente dice un no rotundamente. O es de las personas: mira, te invito a esto, sí, vámonos, sin ningún problema, vámonos. Pero note, cuando alguien conoce la verdad, verdaderamente comienza a discernir todo lo que está a su alrededor. Dice por ahí un viejo y conocido refrán: no todo lo que brilla es oro. No todas las congregaciones, por grandototas que se vean. Amén. No importa qué tan grandototas, no importa la cantidad de personas que haya. No, hermano, no nos dejemos llevar por esta cosa. Dejémonos llevar por lo que nos dice el Señor, nuestro Dios, a través de su bendita y poderosa palabra. Tenemos que examinarlo todo. A veces en las escuelas nos mandan la notita para los niños: mire que van a participar en tal cosa. ¿Qué hace usted? Examinarlo todo. Aleluya. Y después que buscó la dirección de Dios a través de la oración, a través de la palabra de Dios, entonces dice: ¿sabe qué, mi hijo? Usted no puede participar en esas cosas, porque eso no es de Dios. O sencillamente usted dirá: ay, no, pero es que los demás niños van a ir, entonces que vayan, no hay problema. Usted hace así. Cuando los manda para la escuela, los manda vestidos como hijos de Dios, o los manda vestidos como hijos de este mundo. Primera de Juan capítulo 4, el verso 1. Gloria a Dios. La cosa se puso buena. Primera de Juan capítulo 4, el verso 1. Gloria a Dios. Hermanos, en el trabajo a mí me invitan a tantas cosas. Pero gracias al Señor que me ha dado ese espíritu de discernimiento para entender muchísimas cosas. Y de antemano digo: gracias, pero no. Pero ay, que eres antisocial, que no sé qué, que no. Muchas gracias, no. Que no te quiere llevar con los compañeros, que te la llevan. Pues,
Piensen lo que quieran pensar, pero uno dice, el Señor nos deja ver por dónde va la cosa. Pero mira, solo es una fiestecita. No, muchas gracias. Primera de Juan, capítulo 4, el verso 1. Y lo mismo debería ser para nuestros hijos también. Primera de Juan, capítulo 4, el verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo podemos probar si un espíritu viene de Dios o no, queridos hermanos? ¿Cómo? Pues con la palabra de Dios. Amén. Si yo no conozco la palabra de Dios, cualquier espíritu se me puede aparecer y me puede invitar y de alguna manera empujar o motivar para que yo haga o participe en cosas que no agradan al Señor. ¿Usted cree que todo lo que sale en las redes sociales es verdad? No. ¿Usted cree que todo lo que afuera ofrece este mundo es verdad? No. Entonces necesitamos que el Señor nos dé su guía, ese discernimiento. Dice el verso 1, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Hace cuánto fue escrito la primera carta de Juan? Más o menos por el año 70 de nuestra era. Y ya el apóstol Juan está recibiendo la inspiración donde el Espíritu Santo le está diciendo: háblale a mi iglesia, escríbele a mi iglesia. Y le dice: muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Usted cree que solamente habían falsos profetas en la época de Juan? No. Ahora es cuando más abundan los falsos profetas. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Acudiendo a la verdad de la palabra de Dios. El cristiano que no estudia la Biblia va a ser convencido fácilmente a creer tantas cosas. Por eso es que encontramos tantas congregaciones donde dice que el hombre y la mujer puede hablar, puede vestirse, puede hacer lo que quiera sin ningún problema. Total, Dios solo mira el corazón de aquella persona. Y mucha gente dice: ay, esa iglesia quiero ir yo. Ay, esa iglesia está bien bonita. Sí, usted va a encontrar músicos, varones peludos, mujeres allí enseñando lo que no debe enseñar, varones también. Y encontramos un sinfín de cosas a tal punto que hasta estamos viendo por las redes sociales a señoritas siendo bautizadas en traje de baño. Mujeres siendo bautizadas en traje de baño. Ay, qué lindo, qué bonito, y todo el mundo aplaudiendo, y qué bonito, y qué gloria a Dios, y que ahí está Dios y todo eso. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos? Leyendo, meditando, estudiando en la palabra de Dios. Tenemos un plan de lectura de la palabra de Dios cada día. Espero que usted esté sacando ese tiempo para leer y estudiar la palabra de Dios. Y también nuestros hijos deberían de estar leyendo también la palabra de Dios. No se equivoquen, las escuelas no le están hablando de Dios a nuestros hijos. Si usted no le habla en su casa a sus hijos, en las escuelas no le están enseñando nada de eso. Le están enseñando muchísimas cosas, pero nada que ver con el temor hacia nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. La verdad de la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando alguien conoce la verdad de la palabra de Dios, podrá distinguir entre lo que es verdadero y lo que es una mentira. Mateo capítulo 24, el verso 35. Gloria a Dios. Mateo capítulo 24, el verso 35. Mateo capítulo 24, el verso 35. Dígame gloria a Dios cuando usted lo tenga, por favor. Mire una vez más el Señor Jesús hablando a su iglesia, diciendo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa casita por la que te afanas tanto,
ese trabajo por el que te afanas tanto, esa ropita por la que te afanas tanto y todas las cosas que hay en esta tierra por las que a veces nos afanamos demasiado. Note lo que dice el Señor, todo eso va a pasar. Todo eso se va a acabar. Pero lo único que no se va a acabar, dice el Señor, es mi palabra. Lo único que no se va a acabar es la palabra del Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, usted y yo tenemos que empaparnos de la palabra de Dios. No hay pero que valga, no hay excusa, no hay nada que nos impida conocer y aprender mucho más de la palabra de Dios. Tenemos que darnos cuenta lo que dice la palabra de Dios. Como dije, en este mundo en el cual estamos viviendo, abundan muchísimos lugares donde a la gente solamente la están entreteniendo y no le están hablando de la verdad de la palabra de Dios. Se habla de cualquier tema menos del Señor Jesucristo. Póngase en pie, por favor. En esta congregación, queridos hermanos, aunque a veces pueda incomodar un poco, pero vamos a seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir hablando de cuánto nos ama, de cuánto nos quiere, de todo lo que ha hecho, pero al mismo tiempo Él nos dice que debemos de amar su bendita palabra, que debemos de amarlo a Él con todo nuestro corazón, que debemos de comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento si somos del Señor, si somos del Señor. Si no somos del Señor, pues entonces no va a haber ningún fruto, ni siquiera uno solo. Pero note, todo esto se va a acabar, queridos hermanos. Usted se da cuenta que ya tenemos mucho tiempo que se viene escuchando guerras y rumores de guerra. ¿Usted cree que esto es nuevo? No es nuevo. Ya el Señor lo ha dejado establecido en su bendita palabra. Que todo esto va a ir cada vez de más mal a peor. Ya lo dice el Señor. Por eso Él dice, todo esto se va a acabar, todo esto va a pasar, pero mis palabras no pasarán. En pocas palabras el Señor está diciendo, si hay un hijo mío, si hay una hija mía que se está alimentando con mi palabra, no le va a sorprender ninguna de estas cosas. Al contrario, va a estar atento, va a estar velando, va a estar listo para irse con el Señor. ¿Usted se quiere ir con el Señor o se quiere quedar? Porque si usted se quiere ir con el Señor, tiene que comenzar a alimentarse de la palabra de Dios. Ya no basta solamente, hay un versículo al día, es que no me queda tanto tiempo. No, eso no es alimentarse de la palabra de Dios. Alimentarse de la palabra de Dios es sentarse y comenzar a meditar, comenzar a orar, comenzar a decirle, Señor, ayúdame, revélame, guíame, Señor, moldéame, transfórmame, abre mi entendimiento, que yo quiero aprender, que yo quiero recibir, que yo quiero conocer, que yo quiero discernir todo lo que está pasando a mi alrededor, Señor. Eso significa amar la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos motivar a nuestros hijos para que lean la palabra de Dios, queridos hermanos. Hay que motivarlos, hay que buscarle para que ellos conozcan de la palabra de Dios. Vamos a orar en esta noche. Abro este altar. Usted quiere venir aquí adelante. Vamos a orar esta noche. Vamos a buscar la presencia de nuestro Dios. Aleluya. El Señor está aquí, queridos hermanos. Aquí está el Señor. Aquí está nuestro Padre Celestial. Dice el Señor que donde hay 2 o 3 reunidos en su santo nombre, allí está el Señor. Así que en esta hora vamos a pedirle al Señor que se glorifique en cada uno de nosotros. Allí donde usted está, busque al Señor.
Concentrémonos en buscar la presencia del Señor. Este tiempo, hermanos, no es para estar saliendo o entrando. No es tiempo para desconectarnos. No es tiempo para planear lo que vamos a hacer el día de mañana. Es tiempo para meditar en la palabra de Dios, queridos hermanos. Es tiempo para meditar en la palabra de nuestro Dios, queridos hermanos. Es tiempo para decirle: Señor Jesús, estoy escuchando tu palabra, Señor. Y me doy cuenta, Padre, que la verdad no se encuentra en un rótulo, no se encuentra en la iglesia o congregación o edificio más grande, no se encuentra en el concilio que más años tiene de haber existido o que está existiendo. Me doy cuenta, oh Dios, que la verdad se encuentra en tu palabra bendita, que la verdad se encuentra en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Por eso